Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión de gestión en el hogar. Ya veis, vamos a trabajar el tema de los castigos, que menudo temazo, ¿verdad? Yo creo que los castigos han formado parte de todas nuestras vidas, en nuestra infancia, incluso adolescencia, y diría que forma parte de todos o casi todos los hogares y coles donde tengamos menores de edad. Así que bueno, en esta sesión vamos a ver si realmente son efectivos, si son la mejor opción, por qué los llevamos a cabo, qué consecuencias tienen y cuáles son las mejores herramientas o acciones que podemos emplear por múltiples consecuencias que ello pueda derivar. Así que nada, vamos a empezar con la primera parte en la cual os he preguntado si funcionan o no. Es decir, la pregunta es, ¿son efectivos? Yo sinceramente creo que sí, que son muy efectivos y que al final cuando tú impones un castigo va a ser probablemente la manera más rápida de que un niño se dé cuenta de que es algo que no puede realizar. Es cierto que al final por temas de memoria a corto plazo, largo plazo en niños y niñas con TDAH esto se puede ver alterado, pero si hablamos de si son eficaces yo diría que sí, que van a funcionar, pero la cuestión es a qué precio. Eso es lo que tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque los castigos realmente no enseñan nada. ¿Sí? Lo único que van a hacer va a ser buscar frenar esa conducta e intentar evitarla que se pueda realizar en un futuro. Ahora bien, eso es lo correcto, eso es lo mejor que podemos realizar, porque en muchas ocasiones esas conductas, esas acciones, esos comportamientos no se llevan a cabo por miedo o por las amenazas que estos niños tienen sobre las consecuencias que eso va a derivar. Y claro, aquí me viene a la cabeza esos estilos parentales, los veremos en algún momento, en los cuales te encuentras a niños que realmente parece que tienen miedo a incluso moverse y parecen súper bien educados, súper bien... sí, con un comportamiento espectacular, pero que realmente están así porque tienen un miedo atroz a que sus padres les puedan regañar. Entonces, bueno, ¿funcionan? Pues sí, puede que funcionen, pero al final estamos ante una acción donde no hay nada de autorregulación, donde no hay enseñanza y donde suele también haber diferentes chapas o sermones donde las familias, padres, madres, les empiezan a regañar y a soltar una retahíla de cosas. Y esto es algo que también me gustaría aclarar, y es que en el momento que les estamos hablando así a los menores, van a desconectar y no te van a escuchar. O sea que, bueno, merece la pena. Bajo mi punto de vista, eh, no va a funcionar. Tenemos que intentar encaminarnos a esa enseñanza y eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Durante este vídeo y espero que lo podamos entender. El castigo teniendo TDAH. A ver, aquí tenemos que entender algo y es que, ya lo sabéis, el cerebro con TDAH funciona un pelín diferente. Por tanto, cuando haya un castigo, cuando impongamos cualquier castigo que se imponga y que esto normalmente venga dado con gritos, discusiones, etcétera, pues la alarma se va a encender. Es decir, la amígdala va a hacer que se encienda esa parte del cerebro relacionada con el miedo, la ansiedad, la ira y que por tanto va a evitar que alcance la corteza prefrontal. Ya sabéis, esta zona es la zona que se va a encargar del razonamiento. Y como os he explicado en otras ocasiones, podéis ver en otros bloques qué ocurre cuando esta parte, la más primitiva del cerebro y la que se encarga de la supervivencia, se activa. Pues que van a ocurrir tres opciones. Es decir, el niño se va a aislar, ¿sí? Se va a bloquear, el niño va a huir o el niño va a atacar. Yo siempre he sido muy de atacar. Si os soy sincero, esa ha sido mi manera de actuar. No sé si quizá pueda estar relacionada o no con esto del TDAH, pero bajo mi experiencia tengo mis sospechas que pueda ser el caso. Así que, de ser así,
simplemente que sepas que es totalmente normal. Lo que quiero que entiendas aquí es básicamente lo que te acabo de explicar. Se activa la alarma, entonces lo que conseguimos con esto es que no llegue la información a la corteza prefrontal y que por tanto no haya un razonamiento y nos bloqueemos, huyamos o ataquemos. Y es muy importante también que sepas que aquí no va a haber aprendizaje. Es decir, que se va a encargar de sobrevivir y que por tanto es posible que tenga un efecto positivo el castigo y que no vuelva a realizar esa conducta, pero no porque haya aprendido nada. Es decir, no va a haber ningún tipo de aprendizaje. Va a ser simplemente por intentar tener una respuesta que le permita sobrevivir a nivel cerebral. Vamos a ver los efectos. Bueno, tenemos efectos a corto plazo y también tenemos efectos a largo plazo. Vamos a ver primero los efectos a corto plazo. Y es que como veis, pues es muy probable que la obediencia sea inmediata en ese momento. ¿Por qué? Porque como os he dicho con anterioridad, al final tiende a haber un miedo al adulto y a su reacción. En ese momento, pues sí, podrá dejar de hacer lo que tenga que hacer, pero la clave aquí es que ni antes ni después va a haber una reflexión. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y que es algo súper clave y que tienes que entender. Que todo ese miedo, esa ira, esa frustración, esa rabia, esa impotencia se va a acumular. ¿Dónde se va a acumular? Pues en esta caja de emociones. ¿Sí? Entonces, todo ese castigo va a tener un impacto a nivel emocional que obviamente va a tener un impacto en su desarrollo, incluso no solo emocional, sino también cerebral, ¿vale? Y cuando tengamos efectos a largo plazo, pues debemos hablar de lo que os acabo de mencionar. ¿Os acordáis de esta cajita? ¿Sí? Esa cajita que está cerrada, donde se guardan todas las emociones, se van a ir acumulando como una mochila llena de piedras, de rocas, de arena, que pesa muchísimo y que en algún momento va a explotar. Es cuestión de tiempo. Va a explotar contigo, con sus hermanos, con sus amigos, sea cuando sea. Pero toda esa carga emocional al final de algún modo la tenemos que liberar. Y esto es algo que también tenemos que cuidar. El tema de las emociones, ya sabéis, es uno de los temas principales y que también se va a ver afectado si castigamos de manera continua, sin una relación con la conducta, que es lo que veremos en la continuación, ¿vale? Fijaros, los efectos a largo plazo, os he puesto aquí 3 estudios que nos hablan de que al final, cuando castigamos continuamente, estos son estudios que se han realizado en universidades, que podéis tener acceso a ellos y que están relacionados directamente con una menor autorregulación emocional, es decir, van a tener más dificultades después para regularse ellos mismos emocionalmente. También van a tener una menor capacidad para poder resolver conflictos de manera autónoma. Va a tener un impacto en su pensamiento crítico y en esa confianza y a la hora de pensar en cuáles son las mejores decisiones que deban tomar y qué es lo que ellos piensan realmente con ellos mismos. ¿Por qué? Por lo que os estoy comentando, por esa confianza, esa autoconfianza que se va a ver afectada por la autoestima, porque van a sentir, pues, que obviamente que hacen todo mal. Y una baja empatía hacia los demás que entiendo que también pues deba estar relacionada con el tema de las neuronas espejo. Es decir, al final si nosotros percibimos por los demás que no tienen empatía hacia nosotros, ¿qué vamos a proyectar a los demás? La American Academy of Pediatrics también nos cuenta que está relacionada directamente con problemas de conducta, ansiedad y agresividad en el futuro. Ojo, estos son estudios, esto no es una opinión, esto es contrastado a nivel científico y los resultados ahí están. Pero es que no solo eso, sino que hay un estudio que se realizó a 160.000 alumnos, fue realizado en 2016 y que también nos dice que los castigos van a estar directamente relacionados con comportamientos más problemáticos y con conductas donde el mal comportamiento sea la tónica habitual. Por tanto, bueno, pues quizás algo que debamos trabajar para que estas emociones no exploten y que estemos más desregulados a nivel general. Pero ¿por qué seguimos castigando? Es decir, pensadlo, ¿cuál es la razón por la cual
cuando algo se hace mal, castigamos y ya está. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, nosotros al final tenemos que entender, bueno, antes de nada, yo no vengo a juzgar, es decir, lo primero que quiero que entiendas es que entiendo perfectamente a las familias que utilizan el castigo como la herramienta básica. ¿Por qué? Porque al final es una herramienta histórica que, como os he dicho al principio del vídeo, forma parte y ha formado parte de todas nuestras vidas y lo hemos visto en casa con nosotros, con hermanos, con primos, con amigos. Por tanto, es la herramienta fácil y nadie nos enseña otra forma. Es decir, si algo se hace mal, se castiga. Punto. Y también es cierto que tenemos que tener en cuenta el componente de la educación transgeneracional. ¿Qué significa esto? Pues al igual que el apego se hereda, es decir, nosotros tendemos a relacionarnos con nuestros hijos, incluso alumnos, de la manera que se han relacionado con nosotros. Eso en el tema de las emociones, pero también a la hora de educar y por tanto a la hora de castigar. Es decir, estamos llevando a cabo conductas que han sido aprendidas cuando éramos niños o menores de edad. ¿Por qué? Porque esto también se hereda. Y si nosotros éramos castigados, pues va a ser la herramienta que nosotros también apliquemos en la actualidad. Así que bueno, también es importante que tengamos en cuenta que esto se lleva a cabo porque en ocasiones estamos súper cansados, ya sabéis, a nivel físico y mental. Las familias estáis agotadas y es el recurso fácil y el que suele tener mayor impacto y mejor efectividad. Ahora bien, como os he dicho al principio, ¿a qué precio? ¿Merece la pena? Yo sinceramente creo que no, pero bueno, vuestras conclusiones tendréis. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues fijaros, los niños al final no van a aprender nada con los castigos. Por tanto, va a ser muy probable que lo que aprendan es a esconderse mejor. Pero que lo sigan realizando. Es decir, que al final se van a esconder mejor, te van a mentir y como os he comentado, el vínculo se va a ver dañado. Y os he puesto aquí una ventanita porque me recuerda cuando yo era niño, bueno, ya era adolescente. Y mis padres me castigaban sin salir. ¿Y yo qué hacía? Pues me buscaba la vida. Al final es algo que también tienes que entender, que tus hijos se van a buscar las mañas y yo lo que hacía era escaparme por la ventana directamente, abría la ventana y vivía en un primero, me apoyaba los pies en el tubo del gas, pegaba un salto a un patio y me escapaba. Entonces, es muy importante que entendamos que va a ser muchísimo más efectivo que sigamos teniendo ese vínculo, que no lo rompamos y que a través de conversación les hagamos razonar y que pongamos esos límites que no se deben sobrepasar. Pero el castigo de gritos, sí, este es el castigo que te impongo y lo tienes que cumplir, pues no le va a hacer mejorar. Y sobre todo va a poder derivar muy probablemente en reacciones impulsivas, se van a sentir incomprendidos y diferentes a los demás. Así que nada, vamos a ver ahora también cómo él se verá. ¿Por qué? Porque esto es otro de los impactos, es decir, este es otro de los efectos que va a tener tanto a largo como a corto plazo. ¿Por qué? Porque este castigo repetido lo que va a hacer es que al final él interiorice esa etiqueta de niño malo. Es decir, si a mí me están castigando continuamente, esto va a tener un efecto directo en la autoestima y en el autoconcepto de esa persona. Es decir, va a tener una bajísima motivación, un bajísimo autoconcepto o un pésimo autoconcepto que en realidad está siendo formado en función de las acciones que los demás están tirando sobre él. Y entonces, ¿qué ocurre si un niño le castigan de manera continua y que incluso le dicen palabras que no debería nunca escuchar? Pues que él se va a ver a sí mismo como un niño malo. Y lo peor de todo esto es que al final lo va a normalizar. ¿Y qué va a ocurrir si un niño normaliza que le castigan de manera continua? Pues que le va a dar exactamente igual. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, al final no le va a afectar. O sea, por un oído le va a entrar y por otro le va a salir. Y lo va a normalizar tanto que se le castigue que no le va a hacer reflexionar y recapacitar sobre esas acciones que no está haciendo bien para poderlas cambiar. Así que
El tema de las etiquetas es algo muy peligroso y que nos debe hacer reflexionar también sobre qué emociones está teniendo ese niño ahí, cómo está creciendo, qué autoconcepto está construyendo sobre él, sobre su persona, porque esto sí o sí va a afectar a su personalidad. Y ojo, no solo ahora, sino en su futuro. Ya como adolescente o como adulto, y es algo bueno, que quizá debamos pensar. Vamos a ver ahora sí las diferencias entre castigos y consecuencias. ¿Por qué? Porque os he hablado mucho del castigo, de los efectos que tiene. ¿Pero qué significa? ¿Que les tenemos que dejar hacer lo que ellos quieran? Pues no. Obviamente, nosotros como adultos, ya sean profes, padres, tíos, abuelos, sea quien sea, aunque hoy en día es muy difícil también que se metan por ahí familiares que no sean directos como son el papá y la mamá, pero tenemos que tener unos límites. Yo lo que aconsejo es que tanto la mamá como el papá establezcan unos límites y estas normas que no se deban traspasar. Es decir, eso tiene que estar clarísimo. Y en el momento que ese límite se incumpla, ahí tiene que haber una consecuencia. Pero que no es un castigo. Y es lo que vamos a ver a continuación. No es lo mismo un castigo donde prima el dolor, que queremos que el daño sea el máximo posible, tienden a realizarse justo después de esa acción que se ha realizado mal y que al final provocan miedo o rabia en el menor cuando se aplican, que una consecuencia. ¿Por qué? Porque las consecuencias están más relacionadas con la acción que se ha realizado y se imponen o se llevan a cabo sin gritar. ¿Cuál es la principal diferencia entre un castigo y una consecuencia? Que la consecuencia busca una enseñanza, busca una mejora, busca un progreso en la educación del niño, mientras que el castigo busca dañar al niño para que se dé cuenta de que eso no lo puede realizar y ya está. Entonces, aquí es algo que tenemos que realmente capacitar, porque ponte en su lugar. Tú imagínate que vas a 140 kilómetros por hora por la autovía y te pilla un radar justo en una rotonda, te para la policía y te dice, oye, que ibas a una velocidad superior a la permitida, así que te subo la hipoteca a 500 euros. Pues tú no lo entenderías, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? No tiene nada que ver. Tendría muchísimo más sentido, obviamente aparte de la sanción económica, que te quiten los puntos del carnet de conducir, es decir, que esté relacionado directamente. Al final, si tú haces algo mal en el trabajo, tu jefe o tu jefa no te va a decir, pues, este fin de semana no sales con los amigos. Pues no, no tiene nada que ver. Es decir, eso es algo que tenemos que evitar. Las consecuencias tienen que estar directamente relacionadas con la acción que se ha realizado mal, porque ahí es donde también va a haber esa enseñanza. ¿Sí? Y él también va a percibir, como vengo diciendo, que no hay maldad, sino que nosotros lo que queremos es enseñarle y que progrese porque queremos lo mejor para ellos. ¿Vale? Ejemplos. Bueno, aquí tenemos las acciones que se pueden hacer, como no recoger sus juguetes, si te habla mal, no apaga la tele, no quiere cenar. Vamos a ver algunas de ellas. Dice, no recoge sus juguetes. Pues hoy no hay pizza. Pero ¿qué tendrá que ver? Si no recoge sus juguetes, pues dile que mañana no los va a tener. Ahora, no se lo digas. Se lo dices y no los tiene. Y a veces es verdad que tiene muchísimos juguetes. Bueno, pues también podemos decir, vale, si no recoges los juguetes, mañana directamente no juegas. No tienes ningún juguete. Te tienes que poner a hacer otra cosa. Pero los recoges o no habrá. Y probablemente no los recoja. Pero si eso le ocurre una, dos, tres, cinco veces, te aseguro que en algún momento, cuando vuelva a jugar y le pidas que recoja sus juguetes, se lo va a pensar. ¿Por qué? Porque va a decir, ojo, que me merece la pena hacer esto porque si no, mañana no voy a poder jugar. Y esto es algo que tenemos que tener súper claro. Que tiene que estar directamente relacionado y que tiene que haber una enseñanza y que él lo relacione esa acción con esa consecuencia para así poder mejorar. ¿Que te habla mal? Pues no le puedes decir, pues ala, te quedas sin fútbol, mañana no vas a jugar. No tiene ningún sentido. Ignórale, pasa de él. Es que eso le va a doler muchísimo más, de verdad. A pesar de que te estoy diciendo que los castigos no tienen, o sea, las consecuencias naturales no tienen que estar relacionadas con aquello que nosotros consideremos que le cause más dolor, quiero que entiendas con esto que
aunque tú creas que no, le va a implicar un mayor impacto que le dejes de hablar en ese momento. No hay mayor dolor que un niño sea ignorado por su papá o su mamá. Pero claro, eso es algo que no podemos tolerar y es un límite que no puede traspasar. Por tanto, podemos aplicar una consecuencia que sí, puede ser dolorosa, pero que sí o sí va a ser eficaz. Y en ese momento, si se pone en plan rabieta o se pone a atacar, como hemos comentado, en ese momento quizá no funcione. Pero insisto, poco a poco, esa manera de educar le va a hacer reflexionar y tomar mejores decisiones. ¿Que no apaga la tele? Pues mañana no vas a casa de Mario. Pero, ¿qué tendrá que ver eso? Es decir, si no apagas la tele, pues luego mañana no la vas a tener, ¿sí? Bueno, os dejo por aquí algunos ejemplos. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado con esta sesión de gestión en el hogar, tema de los castigos y consecuencias naturales. Espero que por un lado hayas entendido que los castigos es probable que funcionen, sí. En muchas ocasiones no, pero en el caso de que funcionen, ¿a qué precio? ¿Nos merece la pena, tanto a corto plazo como a largo plazo? Bueno, yo sinceramente creo que no. Allá cada uno es y libre está. Y por otro lado, tenemos la opción de consecuencias naturales, que estén más directamente relacionadas, que propongan una enseñanza en el menor, que el objetivo en cuestión sea la mejora y que por tanto pues sean conscientes de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. ¿Es fácil? No. Pero os aseguro que si lo implementamos poco a poco, esto es algo que va a funcionar. Antes de marcharme, quiero que quede algo claro. Y es que los límites que se impongan nunca, jamás se deben pasar. ¿Por qué? Porque si tenemos un límite establecido, pero lo dejamos pasar, ¿cómo vas a llegar otro día y le vas a decir que por ahí no? Le vas a confundir. Así que los límites que pongas en casa, tanto tú como tu pareja o con quien el menor vaya a estar, por favor, asegúrate de que no los sobrepasa y en caso de que así sea, ponle una consecuencia natural. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.